Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy en este día voy a compartirles el último capítulo de las Sagradas Escrituras de San Mateo. Estamos concluyendo con este libro de San Mateo, capítulo número 28. Y luego el día de mañana mi hermana Elena les compartirá el primer capítulo de San Marcos. Recordemos, hermanos, que los evangelios son mensajes de nuestro Señor Jesús para cada uno de nosotros y cómo nuestro Señor nos trajo la enseñanza desde un principio y también nos trajo la enseñanza ya al concluir estos capítulos, y Él nos trajo la enseñanza de que podíamos vencer la muerte, de que podemos en realidad, mis hermanos, poner de nuestra parte para que el demonio no nos esté atacando duramente. Y una de las mejores cosas que nosotros podemos consultar es la oración. Acercarnos a Dios, acercarnos a nuestro Padre Celestial, para que Él nos siga guiando, para que podamos rechazar, mis hermanos, todas las acechanzas del maligno. Todo eso que se nos atraviesa en nuestro caminar, todo eso, mis hermanos, que nos estorba, todo eso que nos hace caer, necesitamos rechazarlo, hermanos, pero lo vamos a lograr solamente orando, pidiéndole a nuestro Señor que nos siga acompañando en este caminar tan duro que a veces llevamos. Nosotros no podemos solos, mis hermanos, llevar a cabo todo lo que tenemos durante el día. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y qué mejor que pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y si usted es amante de nuestra Madre Santísima, si usted la ama, rece el Santo Rosario. Es algo que yo les recomiendo, que en realidad todo lo que le pidamos a ella en intercesión, ella siempre nos va a ayudar. Ella siempre va a estar atenta a nuestras peticiones. No va a haber un día, mis hermanos, que no recibamos la ayuda, siempre y cuando tengamos esa fe y esa confianza de que de manos de nuestra Madre Santísima vamos a poder lograrlo. Voy pues a comenzar en este momento a leer este Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Que es el capítulo número 28. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago, y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes». Con esto ya se los dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: «Paz a ustedes». Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: «No tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán». Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero, para que dijeran: «Los discípulos de Jesús vinieron de noche, y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos, para que no tengan problemas». Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les había dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban.
Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, qué ridiculez tan más grande la de los judíos. Cómo unos hombres iban a llegar y robar el cuerpo de Jesús. ¿De qué manera iban a poder llegar hasta ese lugar y sacar esa piedra tan pesada? Una piedra que usted no se imagina lo pesada que era. No era una piedra que pesara ni 500 kilos, sino yo me imagino que como alguna tonelada lo que pesaba esa piedra. Para que alguien la pudiera rodar, para que alguien pudiera sacar a Jesús de ese lugar, era difícil. No solamente para rodar la piedra, sino porque había soldados alrededor. Había soldados que estaban custodiando el sepulcro para que no se fueran a robar el cuerpo. Para eso los pusieron allí. Entonces, el ángel del Señor viene y se presenta. Viene hasta ese lugar a sacar a Jesús. No hay de qué manera nosotros dudar de todas estas cosas. Nuestro Señor Jesús nos trajo la enseñanza para que lleváramos a cabo todos sus servicios. Lleváramos la palabra de Él a todas las naciones, a todos los rincones del mundo donde no se conocía de Él. Y las instrucciones que Él da, que a todo aquel que no conociera del Señor fuera bautizado, se acogiera al Señor y fuera bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esa es la recomendación que Jesús les dio a sus discípulos cuando ya se presentó ante ellos. Y Jesús, mis hermanos, la gracia de todo esto, de que le haya dado honor a las mujeres, de que las mujeres, mis hermanos, tuvieran un papel por igual que el hombre. A las mujeres Jesús las quiso mucho, no solamente porque eran humilladas. En aquel entonces las mujeres eran como quien tira un trapo, no tenían ni voz ni voto. Entonces Jesús les da su validez. Jesús les hace ver que ellas también son importantes para el reino de Dios. Y de parte de ellas también el Evangelio, mis hermanos, iba a ser proclamado a todos los rincones del mundo. Si nos damos cuenta hoy en la actualidad, hay muchas mujeres que se entregaron completamente a Dios y que el servicio que han hecho ellas por el amor a Dios ha sido grandioso. Tenemos muchas santas hoy en la actualidad, muchas mujeres que llegaron a la santidad por el amor a Jesús, porque se entregaron completamente al servicio, porque no dudaron de hacer la voluntad de nuestro Señor. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta, que sigamos entregándonos al amor de Dios. Fíjese, uno de los puntos muy importantes: lo que viene del cielo es grandioso, es hermoso. Dice en del versículo 2 en adelante: de repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Dios, mis hermanos, cega todo. Nosotros debemos de poner siempre nuestra confianza en Él. Estos soldados que estaban allí custodiando el cuerpo de Jesús para que no fuera a ser robado, ellos sintieron ese temblor y tuvieron mucho miedo, se aterraron de miedo, porque nunca hicieron caso ni creyeron en lo que el Señor, nuestro Señor Jesús, llegó a realizar en medio de toda la gente judía. Muchos romanos
también llegaron a ver sus milagros. Muchos hombres romanos creyeron en la palabra de Jesús, creyeron en su mensaje. Y yo me imagino que muchos de ellos, cuando esto sucedió, se dieron cuenta que en realidad era el Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, es que a ellos se les ofreció dinero, a estos soldados, para que echaran esa gran mentira, de que los apóstoles y los discípulos de Jesús habían llegado al sepulcro y se lo habían robado de noche. Pero era una cosa imposible en realidad. ¿Cómo ellos iban a poder sacar a Jesús en medio de esos soldados? Olvidémonos de la piedra, lo pesada que era. Tal vez entre muchos hubieran podido rodarla. Pero los soldados que estaban allí iban a tener problemas ellos con los soldados. Entonces, mis hermanos, no se podía hacer de la forma de la forma que Dios lo hizo, bajando de arriba para que Jesús fuera levantado, para que Jesús nuestro Señor fuera glorificado de la forma que lo fue. Ese es algo que los católicos tenemos la fe, tenemos la convicción de que así fue. Y no debe existir dudas si en realidad nos consideramos católicos de verdad. Cristianos que conozcamos de Dios, hombres y mujeres que tengamos nuestra fe arraigada en Dios. No debe de haber duda. La duda comienza a meternos falsas ideas en nuestra mente. De que si esto sí sucedió, de que si en realidad fue así. Si nos damos cuenta, mis hermanos, todos los evangelios terminan de una forma diferente, pero todos concuerdan y van a dar en lo mismo. Usted se va a dar cuenta ya cuando comencemos el Evangelio de San Marcos, cómo va a ser un poco diferente al de Mateo. Y en realidad todo va a dar a lo mismo. Y por eso es que nosotros estamos arraigados a esa fe. Estamos arraigados a la confianza que el Señor depositó en nosotros. Y que debemos tener amor por nuestro Dios. Que debemos cumplir nuestras tareas, lo que el Señor nos encomendó, que fuéramos y enseñáramos, ¿verdad? Que enseñáramos a todos nuestros hermanos de la manera que Él nos enseñó. Fíjese lo que dice del versículo 16 en adelante. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban. Fíjese, muchos todavía dudaban de que fuera Jesús. Y otra parte muy importante que yo leí en este primer versículo dice, por su parte los 11 discípulos. Aquí viene hablándonos de los 11 apóstoles. Recordemos que Judas ya se había colgado. Y entonces ya no eran los 12, los que Jesús había escogido, porque en ellos había puesto su confianza. En ellos había depositado todo el Señor. Y sin embargo, Judas lo traicionó. Judas vino llevando a cabo el papel del cual el profeta ya había hablado, del cual el profeta había anunciado que sería traicionado y sería enjuiciado de la manera que llegó a sufrir tanto nuestro Señor. Si estamos dispuestos a seguir a Jesús, si estamos dispuestos a cargar con nuestra cruz, hagámoslo. No tengamos la menor duda, mis hermanos, de que tal vez sí vamos a sufrir mucho en este caminar. No va a ser fácil el caminar del Señor, pero de su mano lo podemos lograr. Y no callarnos ante las personas, llevar su mensaje de la mejor manera. Así como confiamos nosotros en el Señor, confiamos en su misericordia, no dudar de eso, poder hablar y transmitir el mensaje. No nos callemos ante la gente, no nos callemos ante absolutamente nada, hermanos. A eso estamos llamados para llevar el mensaje de Dios. En los últimos versículos dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Fíjese la promesa de nuestro Señor Jesús. Él va a estar entre nosotros hasta el fin de la historia. Y vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si recordamos, mis hermanos, en unas de las cartas de San Pablo, muchos que estaban solamente bautizados en el nombre de Jesús, y muchos que ni siquiera conocían de Jesús. Entonces lo que los apóstoles fueron enviados a enseñarles la buena nueva y a que fueran bautizados en los tres, en la Santísima Trinidad. No solamente en el nombre del Padre, o no solamente en el nombre del Hijo, ni del Espíritu, sino en los tres. Que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo grandioso, es algo hermoso, que hasta el fin de la historia, fíjese lo que nos anuncia Jesús, que Él estará entre nosotros. Que no tengamos miedo, que tengamos la confianza que Él depositó en nosotros. Si vamos caminando en la vida con muchas dificultades, recordemos que Jesús va ahí. Recordemos que Él no nos va a abandonar. Que en esa dificultad que usted siente tan pesada, que es una pesadez, que aunque usted lo dude, ahí está Jesús. Ahí está ayudándonos para continuar. Y no tengamos miedo de eso. Continuemos con el amor de Dios. Con el amor de Dios todo lo podemos lograr. Y si logramos tantas otras cosas que a veces ni siquiera invocamos el nombre de Dios, con mucho más razón, hermanos, vamos a lograrlo en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos en su nombre se cumplirá. Es algo que nuestro Señor nos enseñó cuando estuvo aquí entre nosotros, entre los hombres, y toda esa enseñanza quedó para la historia. Por eso, hoy en la actualidad, hagamos la nuestra. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.